La lluvia caía suavemente sobre las calles del centro de Bogotá, mientras Isabela Ortiz ajustaba el toldo improvisado que protegía su pequeño puesto de café. Sus manos, agrietadas por el trabajo constante, servían tazas humeantes a los transeúntes que buscaban refugio del frío andino. A pocos metros, María José y Ana Lucía, sus gemelas de 4 años, jugaban bajo la atenta mirada de su madre, compartiendo un único paraguas rosa. «Mami, ¿podemos tener pan dulce hoy?», preguntó María José, sus ojos grandes y esperanzados reflejando el mismo color avellana que Isabela recordaba también de otro rostro. «Más tarde, mi amor. Primero tenemos que vender suficiente café», respondió Isabela, calculando mentalmente sus ganancias del día. Cada peso contaba en su lucha diaria por la supervivencia. A pocas cuadras de distancia, en un edificio de cristal y acero, Alejandro Restrepo firmaba documentos en su oficina del piso 20. El imperio inmobiliario de los Restrepo había crecido considerablemente bajo su dirección, aunque el éxito profesional no llenaba el vacío que sentía desde hace 4 años. Su mirada se perdió en la ciudad gris a través de los ventanales, mientras su mente vagaba hacia recuerdos que intentaba mantener enterrados. «Señor Restrepo», su madre llamó. «Insiste en confirmar su asistencia a la cena de esta noche», interrumpió su secretaria. «Dile que estaré ahí», respondió secamente, sabiendo que otra vez tendría que soportar los intentos de su madre por presentarle candidatas apropiadas para el apellido Restrepo. El destino, sin embargo, tenía otros planes para esa tarde lluviosa. Un problema con el estacionamiento subterráneo del edificio obligó a Alejandro a salir caminando. Sin su habitual chofer y bajo una fina llovizna, se encontró recorriendo calles que normalmente solo veía desde la ventana de su Mercedes. El aroma del café recién preparado lo atrajo. No era el café gourmet de su oficina, era un olor más familiar, más íntimo, que despertó recuerdos de la cafetería universitaria donde había conocido el amor verdadero. «¿Cuánto cuesta el café?», preguntó automáticamente antes de levantar la mirada. «2,000 pesos, señ». La voz de Isabela se quebró al reconocerlo. El tiempo se congeló. Las gotas de lluvia parecían suspendidas en el aire mientras sus miradas se encontraban después de 4 años. Alejandro sintió que le faltaba el aire. Isabela estaba allí, más delgada, con el cabello más largo, pero con los mismos ojos que lo habían enamorado. «Isabela», susurró, como si temiera que pronunciar su nombre la hiciera desaparecer nuevamente. «Mami, se está mojando el señor». La voz de una de las gemelas rompió el momento. Alejandro bajó la mirada hacia las niñas y su corazón se detuvo. Eran 2 gotas de agua, con el mismo color de ojos que veía cada mañana en su espejo. «¿Papá?», preguntó inocentemente Ana Lucía, reconociéndolo de las fotos que Isabela les había mostrado durante años. La taza de café tembló en las manos de Isabela, derramando algunas gotas sobre la mesa improvisada. El momento que tanto había temido y secretamente añorado había llegado. Su pasado y su presente colisionaban bajo la lluvia bogotana, mientras el aroma del café flotaba entre ellos como un puente entre 2 mundos que nunca debieron separarse. Son mis hijas». La voz de Alejandro temblaba, mientras las palabras salían de su boca. La lluvia continuaba cayendo, pero ninguno parecía notarla. «Alejandro, por favor». Isabela intentó mantener la compostura, aunque su corazón latía desbocado. «Niñas, recojan sus juguetes. Ya es hora de irnos». «Pero mami, es papá». María José se aferró al abrigo mojado de Alejandro, sus pequeños ojos brillando con emoción, como en las fotos que nos muestras todas las noches. El mundo de Alejandro se tambaleó. 4 años de búsqueda infructuosa, 4 años de dolor y preguntas sin respuesta. Y ahora en una acera cualquiera de Bogotá, no solo encontraba a Isabela, sino que descubría que era padre de gemelas. «No te vayas», suplicó Alejandro, recordando cómo la había perdido una vez. Al menos déjame entender qué pasó». Isabela miró a su alrededor, consciente de que la lluvia había ahuyentado a la mayoría de sus clientes potenciales. Con un suspiro de resignación, asintió levemente. «Hay una cafetería en la esquina», sugirió Alejandro, señalando un local modesto pero acogedor. Mientras caminaban los pocos metros hasta el café, los recuerdos inundaron sus mentes, transportándolos 4 años atrás,
a los pasillos de la Universidad Nacional. ¿Dos, americano con 2 de azúcar? La joven Isabela sonreía detrás del mostrador de la cafetería universitaria, donde trabajaba para pagar sus estudios de ingeniería. Me sorprende que recuerdes el pedido de todos tus clientes, respondió Alejandro, cautivado por aquella sonrisa sincera. Solo los que vienen todos los días a la misma hora, bromeó ella, sus mejillas sonrojándose levemente. Aquellos encuentros diarios se convirtieron en conversaciones cada vez más largas. Alejandro comenzó a llegar más temprano. Isabela empezó a tomar sus descansos cuando él aparecía. El amor floreció naturalmente, como si estuviera predestinado. ¿Chocolate caliente para las niñas? La mesera de la cafetería interrumpió sus pensamientos. Isabela asintió, mientras las gemelas se acomodaban en la mesa, sus ojos viajando constantemente entre sus padres. ¿Por qué, Isabela? La pregunta de Alejandro contenía 4 años de dolor. ¿Por qué desapareciste así? Isabela apretó su taza de café, buscando fuerzas para revelar la verdad. Las gemelas estaban distraídas con sus chocolates, ajenas al peso de la conversación que estaba por desarrollarse. Tu madre, comenzó Isabela, su voz apenas un susurro. Ella me visitó una noche, 2 días antes de que descubriera que estaba embarazada. El rostro de Alejandro se tensó. Conocía bien el carácter de doña Mercedes y su obsesión por el prestigio familiar. Me ofreció dinero primero, continuó Isabela con una amarga sonrisa. Cuando me negué, las amenazas comenzaron, no solo contra mí, sino contra mi familia, contra mi futuro, contra cualquier hijo que pudiera tener contigo. Las palabras flotaron en el aire como dagas envenenadas. Alejandro cerró los puños bajo la mesa, recordando las innumerables veces que su madre había mencionado lo afortunado que había sido que Isabela desapareciera antes de arruinar su vida. Cuando supe del embarazo, Isabela miró a sus hijas con amor infinito. Tu padre se unió a las amenazas. Me forzaron a irme a una hacienda remota, alejada de todo y de todos. Solo la bondad de don Jaime, el capataz, me mantuvo cuerda durante esos años. La verdad caía sobre Alejandro como una luz, sepultando la imagen que tenía de su familia bajo toneladas de cruel realidad. Necesito conocer toda la verdad, murmuró Alejandro, mientras pagaba la cuenta de la cafetería. ¿Podemos hablar en un lugar más privado? Isabela dudó, pero al ver la expresión suplicante en los ojos de sus hijas, asintió. Tenemos un pequeño apartamento a unas cuadras. El apartamento era modesto pero limpio, con dibujos infantiles decorando las paredes y algunos juguetes ordenadamente dispuestos en una esquina. Las gemelas corrieron inmediatamente a su rincón de juegos, mientras los adultos se sentaban en la pequeña mesa de la cocina. Fue un martes por la noche, comenzó Isabela, su voz temblando ligeramente. Acababa de hacer la prueba de embarazo, pero aún no había tenido la oportunidad de decírtelo. La lluvia golpeaba las ventanas del pequeño apartamento que Isabela compartía con su madre en aquel entonces. El timbre sonó insistentemente. Señorita Ortiz. La voz de doña Mercedes era suave pero amenazante. ¿Podemos hablar? Isabela nunca olvidaría cómo la elegante mujer examinó con desprecio los muebles gastados y las paredes descascaradas antes de sentarse. Seré directa. Sacó un sobre de su bolso de diseñador. Aquí hay suficiente dinero para que desaparezcas de la vida de mi hijo. Empieza una nueva vida, lejos de Bogotá. No estoy con Alejandro por dinero, respondió Isabela, su mano inconscientemente protegiendo su vientre. Oh, querida. Doña Mercedes sonrió con malicia. ¿Crees que no me di cuenta? Ese pequeño gesto protector, ¿cuántas semanas tienes? El color abandonó el rostro de Isabela. Ahora el asunto es más serio, continuó la matriarca. Don Alberto tiene contactos en todas las empresas importantes del país. Una palabra suya y ni tú ni ese bastardo tendrán futuro en Colombia. ¿Quieres arriesgar el futuro de tu hijo por un capricho romántico? Al día siguiente, tu padre me esperaba en la universidad. Isabela continuó, mientras Alejandro escuchaba, su rostro una máscara de dolor y rabia. Me mostró documentos, pruebas de cómo habían arruinado la vida de otras personas que se habían atravesado en su camino. Me llevaron a la hacienda esa misma noche. Su voz se quebró. Me permitieron llamar a mi madre, decirle que estaría bien, pero que no podía decir dónde estaba. Le enviaban dinero mensualmente para mantener su silencio. Alejandro se levantó abruptamente de la mesa,
necesitando espacio para procesar la magnitud de la traición familiar. Las gemelas lo miraron sobresaltadas desde su rincón. «¿Papi está enojado con nosotras?», preguntó María José, sus ojos llenándose de lágrimas. «No, mi amor». Alejandro se arrodilló junto a sus hijas, abrazándolas por primera vez. «Papi está enojado con personas que hicieron daño a mami, pero nunca, nunca con ustedes. ¿Te quedarás con nosotras ahora?». Ana Lucía lo miró esperanzada. «Nadie volverá a separarnos», prometió Alejandro mirando a Isabela. «Pero primero tengo que arreglar algunas cosas. ¿Puedo volver mañana?». Isabela asintió, reconociendo en sus ojos la misma determinación que la había enamorado años atrás. «Tu familia es poderosa, Alejandro», advirtió suavemente. «Y yo soy más poderoso que ellos ahora», respondió él, besando la frente de sus hijas. «Es hora de que aprendan que hay consecuencias por sus acciones». La cena en la mansión Restrepo transcurría con la habitual frialdad protocolar. Doña Mercedes presidía la mesa con su elegancia característica, mientras don Alberto revisaba documentos en su tablet entre platos. «Alejandro, querido, la hija de los Montoya preguntó por ti», comentó su madre con fingida casualidad. «Está recién llegada de Londres y...». «Encontré a Isabela», interrumpió Alejandro, dejando caer su tenedor con deliberada fuerza. El silencio que siguió fue ensordecedor. La mano de doña Mercedes se congeló a medio camino de su copa de vino, mientras don Alberto finalmente apartaba la mirada de su tablet. «Y conocí a mis hijas, gemelas. Tienen 4 años. Hijo», comenzó don Alberto, pero Alejandro lo interrumpió. «No, ahora van a escuchar ustedes». Su voz era controlada pero letal. «Me lo contó todo. La visita nocturna, las amenazas, la hacienda. Era por tu bien», intervino doña Mercedes, recuperando la compostura. «Esa mujer solo buscaba... ¿mi dinero?». Alejandro rió sin humor. «La encontré vendiendo café en la calle, madre. 4 años de cautiverio y decidió vender café antes que usar un peso de su dinero». Se levantó apoyando las manos sobre la mesa de caoba. «¿Saben qué fue lo más doloroso? Ver cómo mis hijas me reconocieron por fotos. Isabela les habló de mí todos los días, mientras ustedes me convencían de que me había abandonado». En la soledad de su penthouse, más tarde esa noche, Alejandro recordaba la historia que Isabela le había contado sobre los años en la hacienda. Los primeros meses fueron los más duros. Encerrada en una habitación alejada de la casa principal, con guardias que se aseguraban de que no pudiera comunicarse con el exterior. Solo don Jaime, el viejo capataz, mostraba algo de compasión, trayéndole libros y comunicándole noticias del mundo exterior. El embarazo fue complicado. Sin atención médica adecuada, cada día era una prueba de resistencia. Cuando llegó el momento del parto, fue don Jaime quien condujo 4 horas hasta encontrar una clínica donde no hicieran demasiadas preguntas. «Tuve tanto miedo de perderlas», le había confesado Isabela esa tarde. «Pero cada vez que las miraba, veía tus ojos, y eso me daba fuerzas para continuar». Durante 4 años, Isabela les habló a las niñas de su padre. Les mostró la única foto que pudo salvar en su teléfono antes de que se lo quitaran. Les contó cómo se habían conocido, cómo era su sonrisa, cómo sería su vida cuando finalmente fueran una familia. La fuga fue orquestada por don Jaime. Aprovechando un cambio de guardia y una noche particularmente tormentosa, ayudó a Isabela y las niñas a escapar. Les dio dinero y documentos falsos que había preparado durante meses. «Es hora de que sean libres», fueron sus últimas palabras antes de desaparecer en la noche. Alejandro tomó su teléfono y realizó una llamada. «Carlos, necesito que ejecutes el plan que discutimos. Sí, todas las transferencias. Y programa una reunión con la junta directiva para mañana a primera hora». Después de colgar, abrió su laptop y comenzó a escribir un correo a sus abogados. La venganza sería meticulosa y legal. Cada movimiento calculado para acorralar a sus padres sin levantar sospechas hasta que fuera demasiado tarde. «Esta vez», murmuró mientras trabajaba, «protegeré a mi familia como debía hacerlo hace 4 años». La mañana siguiente amaneció con un sol inusualmente brillante para Bogotá. Alejandro esperaba fuera del modesto edificio donde vivía Isabela, sosteniendo 2 bolsas de pan recién horneado y un termo de chocolate caliente. «Papi». Las gemelas corrieron hacia él apenas abrieron la puerta. Esta vez, sin la sorpresa inicial,
Alejandro pudo apreciar realmente los detalles. María José tenía un pequeño lunar bajo el ojo izquierdo, mientras Ana Lucía arrugaba la nariz al sonreír, exactamente como él. «Les traje desayuno», anunció, entrando al apartamento bajo la mirada cautelosa de Isabela. «No es necesario que...», comenzó ella. «Lo es», interrumpió suavemente. «Tenemos 4 años que recuperar». Durante el desayuno, las niñas monopolizaron la conversación, ansiosas por compartir cada detalle de sus vidas con su padre. Alejandro escuchaba atentamente, su corazón doliendo por cada momento perdido. «¿Quieres ver nuestros dibujos?», preguntó María José, saltando de su silla sin esperar respuesta. «Y nuestras muñecas», añadió Ana Lucía, siguiendo a su hermana. Isabela observaba la escena con una mezcla de emociones. «Les hablé de ti todos los días», confesó en voz baja. «Quería que te conocieran, que supieran que su padre era un buen hombre, aunque mis padres no lo fueran», completó Alejandro. «Hablando de eso, necesitas saber algo. Anoche comencé los procedimientos para tomar control total de las empresas». Isabela palideció. «Alejandro, no quiero causar problemas en tu familia. Ellos causaron los problemas cuando decidieron destruir la nuestra», respondió firmemente. «Además, ya está hecho. Esta mañana transferí la mayoría de las acciones a mi nombre. Las ventajas de que subestimaran mi interés en los aburridos detalles legales del negocio todos estos años». «Papi, mira». Las gemelas regresaron con una caja llena de dibujos. «Este eres tú», señaló Ana Lucía, un dibujo donde una figura sonriente sostenía las manos de 3 personas más pequeñas. «Mami nos ayudó a dibujarte», explicó María José. «Dijo que tenías una sonrisa muy bonita». Alejandro miró a Isabela, quien se sonrojó ligeramente. «¿Podemos ir al parque?», preguntó Ana Lucía repentinamente. «Mami siempre dice que algún día iríamos todos juntos». «Por favor, mami», suplicó María José. «Como en nuestros dibujos». Isabela dudó, pero la mirada esperanzada de las niñas y la silenciosa súplica en los ojos de Alejandro la convencieron. El parque estaba lleno de familias disfrutando del inusual día soleado. Las gemelas corrieron hacia los columpios, mientras sus padres las seguían a una distancia prudente. «Necesitarán tiempo para procesar todo esto», comentó Isabela, viendo cómo Alejandro empujaba alternadamente los columpios. «Lo sé», respondió él, «pero tenemos todo el tiempo del mundo ahora, y te prometo, Isabela, que esta vez nadie podrá separarnos». El día transcurrió entre juegos, risas y pequeños momentos de reconexión. Para cualquier observador casual, parecían una familia normal disfrutando de un domingo en el parque. Nadie podría adivinar los años de separación forzada, el dolor y los secretos que apenas comenzaban a sanar. Al atardecer, mientras caminaban de regreso al apartamento, María José tomó la mano de su padre y preguntó: «¿Vendrás mañana también?» «Todos los días», prometió Alejandro, apretando suavemente la pequeña mano. «Todos los días que me permitan». La sala de juntas del Grupo Restrepo vibraba con una tensión palpable esa mañana. Alejandro, sentado a la cabeza de la mesa de caoba pulida, observaba cómo los ejecutivos revisaban los documentos frente a ellos con expresiones de incredulidad. «Como pueden ver», su voz resonó clara y firme, «las transferencias ya están realizadas. A partir de hoy, tengo el control mayoritario de todas las empresas del grupo». Don Alberto entró precipitadamente a la sala, su rostro enrojecido por la ira. «Esto es una traición». «¿Traición?». Alejandro se levantó lentamente. «¿Cómo mantener cautiva a la madre de tus nietas durante 4 años?» El silencio que siguió fue absoluto. Los ejecutivos intercambiaron miradas incómodas. «Pueden retirarse», ordenó Alejandro. «Esto es un asunto familiar». Cuando la sala se vació, padre e hijo se enfrentaron. «Todo lo que hicimos fue por tu bien», comenzó don Alberto. «Esta noche cenarás con tus nietas», interrumpió Alejandro. «Y con Isabella. Es tu única oportunidad de ser parte de sus vidas». «¿Me estás amenazando? Te estoy dando más de lo que mereces, más de lo que le diste a ella». Sanatum. Esa noche, el comedor de la mansión Restrepo fue testigo de una cena sin precedentes. Las gemelas, vestidas con sus mejores vestidos, observaban maravilladas los candelabros y pinturas. «¿Aquí vivías, papi?», preguntó Ana Lucía, sus ojos brillantes. «¿Es un castillo?», añadió María José.
Doña Mercedes, sentada rígidamente en su lugar habitual, observaba a las niñas con una mezcla de emociones contradictorias. Eran innegablemente Restrepo, tenían los mismos ojos, la misma elegancia natural de la familia. «Son hermosas», susurró finalmente, su voz quebrándose. «Lo son», respondió Isabela, enfrentando por primera vez a la mujer que había destruido su vida, a pesar de todo lo que hicieron para evitar que existieran. «Isabela», comenzó doña Mercedes. «No», interrumpió Alejandro. «Primero escucharán. Escucharán sobre cada día de soledad, cada momento de miedo, cada cumpleaños perdido». Durante la siguiente hora, Isabela relató su historia. Las gemelas, ajenas a la tensión, jugaban con el postre mientras los adultos enfrentaban años de mentiras y prejuicios. «Solo queríamos proteger el legado familiar», murmuró don Alberto. «¿Y qué legado es ese?», cuestionó Alejandro. «¿El dinero? ¿El apellido? Miren a sus nietas, ellas son el verdadero legado, y casi lo destruyen por su orgullo». «Abuelita», María José se acercó tímidamente a doña Mercedes. «¿Por qué estás llorando?». La matriarca de los Restrepo miró a la pequeña, viendo en ella el reflejo de su hijo a esa edad. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente se desbordaron. «Porque cometí un error muy grande, mi amor», respondió, extendiendo sus brazos. «Un error que espero puedan perdonarme algún día». La transformación del imperio Restrepo comenzó silenciosamente. En los días siguientes a la cena familiar, Alejandro ejecutó cada paso de su plan con precisión quirúrgica. «Las cuentas personales de tus padres han sido congeladas», informó Carlos, su asesor financiero, durante una reunión privada. «El control de las propiedades familiares ya está bajo tu nombre». «¿La mansión?». «Las escrituras se transfieren mañana. Tu madre intentó hacer algunos retiros importantes esta mañana, pero se encontró con que su tarjeta de crédito tenía un límite muy modesto», completó Alejandro, permitiéndose una pequeña sonrisa. Mientras tanto, en otro lado de la ciudad, Isabela enfrentaba sus propios desafíos. «¿Entonces papi es rico?», preguntó Ana Lucía durante el desayuno. «¿Por qué nosotras vivimos aquí?». Isabela respiró profundo. «Es complicado, mi amor. A veces las familias...». «Es porque la abuelita no nos quería», interrumpió María José, sorprendiendo a su madre con su perspicacia. «La abuelita cometió errores», respondió Isabela cuidadosamente, «pero ahora está tratando de arreglarlos». El timbre interrumpió la conversación. Era Alejandro con su visita diaria, esta vez acompañado de varias carpetas. «Necesito que revises estos documentos», dijo después de saludar a las niñas. «Son los papeles para la nueva casa». «Alejandro, no es necesario». «Lo es», insistió él. «No quiero que mis hijas crezcan preguntándose por qué viven en un apartamento pequeño cuando su padre tiene medios para darles más. No quiero tu dinero». «Lo sé, por eso te amo», respondió él suavemente, sorprendiendo a ambos con la naturalidad de la declaración. «Pero esto no es por ti o por mí, es por ellas». En su oficina, más tarde ese día, Alejandro recibió una llamada inesperada. «¿Don Jaime?». La voz del viejo capataz sonaba preocupada. «Su madre estuvo aquí preguntando sobre documentos antiguos, registros de la hacienda». «No se preocupe», tranquilizó Alejandro. «Ya no tienen poder para hacer daño». «Tengo todo documentado», continuó don Jaime. «Cada amenaza, cada pago, cada orden que dieron. Lo guardé todo por si algún día...». «Gracias», interrumpió Alejandro, «por cuidar de ellas cuando yo no pude». Esa noche, mientras cenaba con Isabela y las niñas en su pequeño apartamento, Alejandro contempló cómo su venganza se desarrollaba exactamente según lo planeado. Pero mirando a sus hijas reír y a Isabela sonreír tímidamente ante sus bromas, se dio cuenta de que la verdadera victoria no estaba en el castigo a sus padres, sino en la familia que finalmente podía construir. «Papi», llamó María José, «¿nos leerás un cuento antes de dormir?». «Todos los que quieras, princesa», respondió intercambiando una mirada cómplice con Isabela. «Tenemos todo el tiempo del mundo para recuperar». «¿Seguro que sabes hacer esto?», preguntó Isabela, observando con una mezcla de diversión y preocupación cómo Alejandro intentaba peinar a María José. «¿Qué tan difícil puede ser hacer 2 trenzas?», respondió él, concentrado en su tarea. Ana Lucía, ya peinada por su madre, reía desde la mesa del desayuno.
Habían pasado 3 semanas desde el reencuentro. La rutina matutina se había convertido en el momento favorito de Alejandro. Llegar temprano al apartamento, ayudar con el desayuno y aprender las 1000 pequeñas cosas que hacen parte de la vida de un padre. ¡Ay!, se quejó María José cuando el peine encontró un nudo. «Lo siento, princesa», murmuró Alejandro, sus dedos torpes pero gentiles. «Prometo que mejoraré». «Papi», intervino Ana Lucía, «¿por qué no vivimos todos juntos como las familias de nuestros amigos?» El peine se detuvo. Isabela contuvo la respiración. «¿Por qué?», comenzó Alejandro cuidadosamente. «A veces las familias necesitan tiempo para sanar, como cuando te raspas la rodilla. No puedes correr inmediatamente, ¿verdad?». Las gemelas asintieron, procesando la analogía. «Pero», continuó él mirando a Isabela, «eso no significa que no vayamos a correr juntos eventualmente». Más tarde ese día, mientras las niñas estaban en el jardín infantil, Alejandro e Isabela caminaban por el nuevo vecindario donde él había comprado la casa. «Es demasiado grande», protestó ella, observando la elegante construcción. «Tiene un jardín», respondió él, «y un estudio donde podrías retomar tus diseños». Isabela se detuvo. «¿Cómo sabes que aún dibujo?» «Vi los planos escondidos en tu cajón», admitió. «Sigues siendo brillante, Isabela. No dejaste de serlo solo porque mis padres intentaron destruirte». «Tengo miedo», confesó ella después de un largo silencio. «No del futuro, sino de que todo esto sea demasiado perfecto para ser real». Alejandro tomó su mano, el primer contacto íntimo que se permitían desde el reencuentro. «Lo real son las sonrisas de nuestras hijas. Lo real es que cada mañana me despierto pensando en ustedes. Lo real es que nunca dejé de amarte, ni siquiera cuando creía que me habías abandonado». Una lágrima rodó por la mejilla de Isabela. «Las gemelas preguntan cuándo viviremos todos juntos», susurró ella. «Solo cuando tú estés lista», respondió él, limpiando suavemente su lágrima. «Tenemos toda una vida para hacerlo bien esta vez». El sonido de su teléfono interrumpió el momento. Era un mensaje de la directora del jardín infantil. Las niñas habían dibujado a su familia durante la clase de arte. En el dibujo, 4 figuras sonrientes estaban frente a una casa grande con jardín. «Parece que no somos los únicos haciendo planes», sonrió Alejandro mostrándole el mensaje. Isabela miró el dibujo y luego la casa frente a ellos. Quizás era tiempo de permitirse creer en los finales felices nuevamente. «¿Has perdido la cabeza?». La voz de doña Mercedes resonaba en el elegante salón de té donde había citado a su hijo. «¿Una casa en el mismo vecindario que nosotros?». «Es exactamente lo que merecen», respondió Alejandro calmadamente, revolviendo su café. «Ver a diario la familia que intentaron destruir. Tu padre está enfermo por el estrés que has causado». «Qué curioso». Alejandro levantó la mirada. «Isabela también estuvo enferma durante su embarazo, sola, asustada. ¿Eso no te quitó el sueño?». La máscara de compostura de doña Mercedes comenzó a resquebrajarse. Era una don nadie, Alejandro, sin conexiones, sin clase, y aún así, interrumpió él, eligió la pobreza antes que usar un peso del dinero que le ofreciste. ¿Eso no te dice algo sobre su clase?». En ese momento, como si el destino quisiera enfatizar sus palabras, Isabela pasó frente al ventanal del salón de té, llevando a las gemelas de la mano. Las niñas usaban uniformes del mismo colegio al que Alejandro había asistido. ¿Las inscribiste en San Patricio?». Doña Mercedes palideció. «Son Restrepo», respondió Alejandro. «A menos que quieras explicarle a la sociedad bogotana por qué tus nietas no merecen la misma educación que su padre recibió». «Alejandro, por favor». Su madre extendió una mano temblorosa. «Todo lo que construimos, lo construyeron sobre mentiras y crueldad», cortó él. «Ahora tienen 2 opciones: aceptar a mi familia completa o perder todo, incluyéndome. ¿Nos dejarías en la calle?». «Les dejaré exactamente lo mismo que le dejaron a Isabela. Nada». Doña Mercedes observó nuevamente por la ventana. Las gemelas reían mientras Isabela les compraba helados de un carrito en la calle. La escena era tan natural, tan llena de amor. Son idénticas a ti cuando tenías esa edad», murmuró. «Y cada día que pasaste alejándolas de mí es un día que tendrás que compensar si quieres ser parte de sus vidas». Por primera vez en su vida, doña Mercedes Restrepo sintió el peso completo de sus acciones.
No era solo el dinero o el estatus lo que estaba en juego. Era la posibilidad de perder a su único hijo y a una nueva generación de Restrepo. «¿Qué quieres que haga?», preguntó finalmente, su voz despojada de todo orgullo. «Primero, le pedirás perdón a Isabela, no por mí, sino porque realmente entiendas el daño que causaste. Segundo, aprenderás a ver a tus nietas como personas, no como apellidos. Y tercero», Alejandro se levantó, dejando dinero para la cuenta, «aceptarás que el imperio Restrepo tendrá una heredera que creció vendiendo café en las calles. La vida tiene un sentido del humor interesante, ¿no crees?». El primer día de clases de las gemelas marcó un antes y después. Isabela, parada frente al espejo, ayudaba a las niñas con sus uniformes nuevos mientras intentaba controlar sus propios nervios. «Te ves hermosa, mami», dijo Ana Lucía, notando cómo su madre alisaba nerviosamente su vestido. «Es solo una reunión de padres», murmuró Isabela, aunque sabía que era mucho más que eso. Era su primera aparición oficial como madre de las herederas Restrepo. Alejandro llegó temprano, como siempre. «¿Listas, mis princesas?». Su sonrisa se desvaneció al ver la expresión tensa de Isabela. «Hey, todo estará bien». El Colegio San Patricio bullía de actividad. Padres elegantemente vestidos acompañaban a sus hijos, mientras las gemelas observaban todo con ojos maravillados. «Alejandro, querido», una voz familiar los detuvo en la entrada. Era doña Mercedes, impecablemente vestida. «Pensé que podría acompañarlos». Isabela instintivamente acercó a las niñas hacia sí. «Abuelita», María José sonrió, rompiendo la tensión. «¿Viniste a vernos?». Algo en la inocencia de la pregunta pareció desarmar a doña Mercedes. Se arrodilló sin importarle arruinar su costoso vestido. «Sí, mi amor, quiero ver todo lo que hagan». Durante la ceremonia de bienvenida, doña Mercedes observaba a sus nietas con nuevos ojos. Veía los gestos de Alejandro en ellas, pero también notaba la gracia natural de Isabela, su manera dulce de corregirlas, su amor incondicional. «Lo siento», susurró repentinamente, solo para que Isabela escuchara. «Lo siento tanto». Isabela la miró sorprendida. No era la disculpa formal que Alejandro había exigido. Era algo más genuino, nacido de ver realmente por primera vez lo que había intentado destruir. Más tarde, en el patio del colegio, mientras las gemelas jugaban con sus nuevos compañeros, doña Mercedes se acercó nuevamente a Isabela. «Les enseñaste a amarlo», dijo suavemente. «A pesar de todo, les enseñaste a amar a su padre, porque merecían conocer la verdad», respondió Isabela. «Que su padre era un hombre bueno, aunque su familia no lo fuera», completó doña Mercedes. ¿Crees que podrían aprender a querer también a su abuela?» Isabela observó a sus hijas reír, libres y felices. «El amor nunca es un error, doña Mercedes, ni siquiera cuando duele». Alejandro, observando la conversación desde lejos, sintió que algo comenzaba a sanar. No era perdón, no todavía, pero era un comienzo. «Papi», Ana Lucía tiró de su manga, «¿podemos mostrarle a la abuelita nuestro dibujo de la familia?». «Claro, princesa», sonrió él. «Creo que a la abuelita le encantaría eso». La casa nueva cobró vida gradualmente. Las risas de las gemelas resonaban en los pasillos mientras exploraban cada rincón, sus pequeños pasos haciendo eco en los espacios aún vacíos. «Mami, mi cuarto tiene un balcón», gritó María José desde el segundo piso. «El mío también», respondió Ana Lucía, corriendo por el pasillo. Isabela recorría el estudio que Alejandro había diseñado especialmente para ella, sus dedos rozando el tablero de dibujo profesional junto a la ventana. «Encontré esto en una caja». Alejandro entró sosteniendo un cuaderno desgastado. «Tus diseños de la universidad». Isabela tomó el cuaderno con manos temblorosas. «¿Lo guardaste todo este tiempo?». «Nunca pude deshacerme de nada tuyo», confesó, incluso cuando dolía mirarlo. Un grito emocionado desde el jardín interrumpió el momento. Don Jaime, invitado especial para la mudanza, estaba siendo atacado por abrazos gemelos. «Tío Jaime». Las niñas lo adoraban desde sus días en la hacienda, donde había sido su único amigo, además de su madre. «Mis pequeñas arquitectas», sonrió el viejo capataz, usando el apodo que les había puesto cuando las veía dibujar casas en la tierra de la hacienda. Alejandro se acercó al hombre que había protegido a su familia cuando él no pudo. «Gracias», dijo simplemente, extendiendo su mano. Don Jaime la tomó, sus ojos brillantes.
Cuídelas bien, patrón, son un tesoro. ¿Nos ayudarás a plantar flores, tío Jaime?, preguntó Ana Lucía. Como en la hacienda. Por supuesto, mi niña. Traje algunas semillas especiales. Isabela observaba la escena desde la terraza, sus emociones a flor de piel. Esta casa, tan diferente del encierro de la hacienda o la precariedad de su pequeño apartamento, no era solo un espacio físico. Era la materialización de una segunda oportunidad. ¿En qué piensas? Alejandro se unió a ella. En cómo la vida da vueltas, respondió. Hace unos meses vendía café en la calle y ahora estás donde siempre debiste estar, completó él, tomando su mano. ¿Sabes? Las niñas preguntaron esta mañana cuándo te mudarías también. Isabela lo miró sorprendida. Alejandro, no estoy presionando, sonrió él. Solo digo que hay un dormitorio principal muy bonito que está esperando por ti, cuando estés lista. Abajo, las gemelas y don Jaime comenzaban a preparar el jardín para las flores. La tarde bogotana bañaba la escena en tonos dorados, como una promesa de días mejores por venir. Quizás, susurró Isabela, apretando suavemente la mano de Alejandro, no tengamos que esperar demasiado. La catedral de Cartagena resplandecía bajo el sol caribeño. Las gemelas, vestidas con delicados vestidos color champán, practicaban una última vez su caminata por el pasillo central. Recuerden, princesas, instruía doña Mercedes con una suavidad que nadie hubiera imaginado en ella meses atrás. Los pétalos se lanzan así, suavemente. Isabela observaba la escena desde una habitación lateral, su vestido de novia reflejando la luz que entraba por los vitrales coloniales. «Estás preciosa». Don Jaime, quien la entregaría en el altar, se secó una lágrima furtiva. «Gracias», susurró ella, «por todo». En otra parte de la iglesia, Alejandro ajustaba su corbata mientras don Alberto lo observaba en silencio. «Hijo», comenzó el patriarca Restrepo, «sé que quizás es tarde para...» «No es tarde», interrumpió Alejandro, volteándose hacia su padre. «Pero depende de ti demostrar que realmente has cambiado». El momento fue interrumpido por María José, quien entró corriendo. «Papi, mami dice que no puedes verla antes de la ceremonia, pero Ana Lucía y yo queríamos darte esto». Le entregó un dibujo, la familia completa, incluyendo a los abuelos y a don Jaime, frente a su nueva casa. «Es hermoso, princesa», sonrió Alejandro, notando cómo su padre observaba el dibujo con ojos húmedos. La ceremonia fue íntima pero perfecta. Las gemelas esparcieron pétalos de rosas blancas, conteniendo apenas su emoción. Cuando Isabela apareció del brazo de don Jaime, un suspiro colectivo recorrió la iglesia. «Estás tan hermosa como el primer día en la cafetería», susurró Alejandro cuando ella llegó al altar. Los votos fueron personales, cargados de historia y esperanza. «Prometo amarte cada día más», dijo Isabela, «como te amé en silencio durante 4 años, como te amo ahora frente a todos». «Prometo proteger nuestra familia», respondió Alejandro, «con cada respiro, cada latido, cada día de mi vida». Durante la recepción, en un elegante hotel cartagenero, las familias finalmente se mezclaron. Doña Mercedes bailaba con sus nietas, don Alberto conversaba animadamente con don Jaime sobre agricultura y los recién casados brillaban de felicidad. «¿Feliz?», preguntó Alejandro, sosteniendo a su esposa cerca durante su primer baile. «Completa», respondió ella, observando a sus hijas reír con sus abuelos. «Finalmente completa». La noche avanzó entre música, risas y lágrimas de alegría. Antes de partir hacia su luna de miel, Isabela y Alejandro se despidieron de sus hijas. «Pórtense bien con los abuelos», sonrió Isabela, sabiendo que el perdón y la sanación habían llegado gradualmente a todos. «Volveremos pronto», prometió Alejandro. Mientras el auto se alejaba bajo una lluvia de arroz y pétalos, las gemelas agitaban sus manos junto a sus abuelos y don Jaime. La familia que una vez estuvo rota por el prejuicio y el orgullo, ahora estaba unida por el amor y el perdón. El amor, después de todo, había vencido. La mansión Restrepo Ortiz resplandecía bajo el sol de la tarde bogotana. El jardín, cuidadosamente cultivado por don Jaime durante años, estaba en su máximo esplendor para la celebración del 9º cumpleaños de las gemelas. «Mami», llamó Ana Lucía desde la cocina, «¿podemos probar el pastel antes que lleguen los invitados?» «Ni lo sueñen», respondió Isabela.
sonriendo mientras terminaba los últimos detalles de la decoración. Su vientre, redondo de 6 meses, delataba la próxima adición a la familia. «Tu hermano está pateando otra vez», comentó, mientras María José colocaba su mano sobre el vientre. Alejandro observaba la escena desde la puerta, su corazón lleno. 5 años habían pasado desde la boda y cada día parecía mejor que el anterior. Don Jaime, ahora jubilado pero siempre presente en las celebraciones familiares, llegó temprano con sus habituales rosas del jardín. «Para mis arquitectas favoritas», sonrió, entregando un ramo a cada gemela. Doña Mercedes y don Alberto llegaron poco después, transformados por los años y el amor de sus nietas. La matriarca Restrepo, que una vez había intentado separar a la familia, ahora era la primera en defender la felicidad de sus nietas. «Les traje algo especial», anunció doña Mercedes, sacando un álbum de fotos. «Encontré estas fotos de su padre cuando tenía su edad». Las gemelas se acomodaron en el sofá, una a cada lado de su abuela, mientras ella les contaba historias de su padre. Isabela se unió a ellas, intercambiando miradas cómplices con su suegra. El pasado había quedado atrás, reemplazado por un presente lleno de amor y aceptación. «¿Recuerdas cuando nos encontraste vendiendo café?», preguntó María José a su padre. «Cada detalle», respondió Alejandro, abrazando a su familia. «Fue el día que mi vida volvió a tener sentido». El jardín se llenó de risas y música mientras llegaban los invitados. Las gemelas, ahora estudiantes destacadas en San Patricio, corrían entre los rosales que don Jaime había plantado con tanto cariño. Isabela, observando a sus hijas, recordó aquellos días difíciles en la hacienda, las noches solitarias en su pequeño apartamento, el miedo y la incertidumbre. Todo eso parecía ahora un sueño lejano, reemplazado por una realidad más dulce de lo que jamás se atrevió a imaginar. «¿En qué piensas?», preguntó Alejandro abrazándola por detrás. «En cómo el amor verdadero siempre encuentra su camino», respondió ella, entrelazando sus dedos con los de él. Las gemelas soplaron las velas de su pastel mientras toda la familia cantaba. Don Jaime, los abuelos Restrepo, amigos del colegio y vecinos, todos unidos celebrando no solo un cumpleaños, sino el triunfo del amor sobre el prejuicio, de la verdad sobre las mentiras, de la familia sobre el orgullo. «¿Sabes qué pedí de deseo?», susurró Ana Lucía a su hermana. «No necesitamos pedir nada», respondió María José mirando a su familia reunida. «Ya tenemos todo lo que podríamos desear». Y así, bajo el cielo bogotano, la familia que una vez estuvo separada por el orgullo y el prejuicio, continuaba escribiendo su historia de amor, perdón y segundas oportunidades. Porque al final, como Isabela y Alejandro habían descubierto, el amor verdadero no solo sobrevive a las pruebas, emerge de ellas más fuerte, más profundo y más hermoso que nunca.